Hola, ¿qué tal? Con Padawans estamos en la lección 2 del curso de Econometría 2. Hoy hablaremos de los conceptos básicos de series de tiempo y pues bueno, antes de comenzar, déjenme compartirles el material que vamos a estar utilizando en esta sesión. Como ustedes ya saben, este es como para completar y hacer más gráfico todo esto, ¿no? En esta sesión vamos a estar hablando acerca de los procesos estocásticos. Y pues bueno, vamos a comenzar. La expresión de lo que es una serie de tiempo se utiliza para denotar una secuencia de datos empíricos ordenados en función del tiempo. Esto es que pueden graficarse contra el tiempo. A diferencia de los datos usados en otros estudios estadísticos y econométricos, como los que ya conocemos o vimos en la econometría 1, que son los datos de corte transversal, aquí lo que importa es que el ordenamiento en función del tiempo es determinante y es parte integral de lo que va a ser nuestro análisis. Entonces, la definición anterior incluye dos tipos de series de tiempo, las que son impredecibles total o parcialmente, porque tienen algún elemento que es aleatorio, es decir, de naturaleza estocástica, y las que son perfectamente predecibles, que son de naturaleza determinística. Acuérdense que la vez pasada estuvimos dando esos conceptos, ¿no? Sin embargo, pues en la práctica y en la teoría económica, pues se ocupan mayormente las series que son de naturaleza estocástica, es decir, que se modelan incluyendo mejor un término de error para precisamente darle esa aleatoriedad a la serie, que es lo que mayormente se presenta en las series económicas. Son muy pocas las que tienen una naturaleza determinística o que son perfectamente predecibles. Bueno, entonces comencemos primero aclarando cosas que quizás pudieran sonar bastante básicas, pero son importantes para el objetivo del curso, que son los procesos estocásticos. La palabra estocástico proviene del griego estokos, que significa blanco u objetivo. Entonces, imagínense a ustedes mismos jugando dardos, no sé si alguna vez han visto los dardos, y tratando de atinar a la conocida diana, o bien al tablero, ese que tiene los circulitos. Cuando damos en el centro, decimos diste en el blanco, entonces justamente viene de ahí. Entonces, algo estocástico es como jugar a tirar a los dardos y no sabemos cuántas veces podemos atinar en el blanco. A veces estará muy por de encima, algunas veces muy por debajo. El punto es que no siempre se va a dar en este blanco, ¿no? Por lo tanto, a ese proceso estocástico también se le conoce como proceso aleatorio y es una colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. En la lección pasada hablábamos de las variables aleatorias y las variables discretas, discretas y continuas, perdón. Entonces mencionamos que las discretas son aquellas que toman los valores de una variable finita o contable, como por ejemplo el valor que pueden tomar los dados al lanzarlos, y no pueden salir así como 2.5 o 4,5, sino que más bien sale o 2 o 4, ¿no? Entonces, si Y denota una variable aleatoria y es discreta, se denota como YT, es decir, Y en función de T. Más bien Y en el tiempo T, perdón, Y en el tiempo T. El subíndice va a denotar cada observación de 1 a n y cada Y va a ser una variable aleatoria. Si Y representa el PIB, por ejemplo, para los datos anteriores, pues se tendría Y1, Y2, Y3, hasta bueno, hasta aquí tenemos hasta 244 observaciones, ¿no? Donde el subíndice 1 va a denotar la primera observación y el 244 va a ser la última observación que tengamos en esta serie de tiempo que estamos poniendo de ejemplo del PIB. Si Y1 es igual a 5.4 millones, esta cifra será como una realización particular de todas las posibilidades. Por lo tanto, podemos decir que el PIB es un proceso estocástico y que los valores reales observados en cualquier periodo T son realizaciones particulares de este proceso. ¿A qué me refiero con realizaciones particulares? Es simplemente que Y en el tiempo T, que en este caso sería 1, es decir, Y en el periodo 1, vale 5.4 millones. Eso es como en esa realización particular, en ese momento en particular, ¿no? Hablar, sin embargo, de lo que es una variable aleatoria continua es cuando los valores de las variables se encuentran en un intervalo de tiempo, es decir, que pueden estar entre A y B, bueno, entre un valor A y B, siendo límites superiores e inferiores, tanto A como B.
Si y denota una variable aleatoria y es continua, se denota como yt, ahora sí, es decir, y en función de t, ¿sí? Bueno, el proceso estocástico es como un experimento aleatorio, ¿sí? Que consiste en asignar valores a yt o a xt. Por ejemplo, lanzar un dado 100 veces e ir graficando el resultado de cada uno de esos experimentos. Cada vez que repetimos este experimento de lanzar el dado 100 veces tendremos una gráfica distinta. Sin embargo, en la práctica es común que no podamos repetir el experimento cuantas veces queramos, sino que dispongamos solamente de unos datos que provee la naturaleza o el sistema. Esto es que tendremos las posibilidades, más bien tendremos una de las posibles secuencias de resultados, solamente como una muestra, a lo cual nos vamos a referir como realización o en general como serie de tiempo, ¿sí? Va a ser únicamente una muestra de esta realización. En algunos textos, el proceso estocástico también es apropiadamente conocido como mecanismo generador de datos, ¿sí? En breve, así como existen varios resultados posibles de un experimento aleatorio, a esto le vamos a llamar eventos. Entonces, un proceso estocástico puede originar varias posibles series de tiempo que, como les digo, se pueden llamar realizaciones, ¿no? La realización de este experimento. Bueno, el comportamiento de una serie de tiempo, su forma, sus movimientos y su apariencia visual van a depender de lo que es una distribución de probabilidad que gobierna el mecanismo de generación de datos, ¿sí? Esta función de probabilidad, o proceso estocástico, ¿no? Finalmente. A su vez, dichas características probabilísticas pueden cambiar o no cambiar en el tiempo. Si cambian en el tiempo, será mucho más difícil de hacer esa modelación y también más riesgoso hacer inferencias y predicciones con base a esta información provista de los datos de la serie de tiempo disponible. Pero si no cambian, condición que se conoce como estacionariedad, va a ser mucho más fácil modelarla y hacer predicciones, porque podremos confiar en que, digamos, esa especificación es estable y también los parámetros estimados van a ser más precisos, ¿sí? Aunque sea solamente la muestra, ¿no? Entonces, un proceso estocástico es estrictamente estacionario si sus propiedades estadísticas o probabilísticas no cambian en el tiempo. Esto significa que su función de distribución va a ser independiente del tiempo, es decir, que se va a mantener constante, ¿no? Así como una nota mental, antes de continuar, les comento un poco acerca de esta distribución de probabilidad, porque yo lo digo como algo demasiado natural, pero a veces no conocemos bien lo que significa esto y eso nos va generando dudas que poco a poco se van haciendo como una bola de nieve, ¿no? De dudas y no entendemos posteriormente. Entonces, bueno, hablamos acerca de que si su función de distribución es independiente del tiempo, entonces va a ser un proceso estacionario, pero esa distribución de probabilidad en una variable aleatoria o en un experimento se define como un conjunto de valores de la variable acompañados de sus probabilidades, es decir, cuál es la probabilidad de que suceda X cosa, ¿no? Entonces eso va a ser la distribución de probabilidad, que en cada uno de los experimentos cuál va a ser su probabilidad de ocurrencia. Bueno, eso es la función de distribución, ¿no? De probabilidad. Ah, bueno, ¿y por qué me refiero a función? Porque se va a ajustar como a, precisamente a una función, puede ser una función lineal, puede ser una, generalmente es una función de distribución normal, ¿no? Bueno, entonces, un proceso estacionario es un proceso que se encuentra, digámoslo así, en estado estable. Por ejemplo, vamos a poner así como un ejemplo de lo más banal, ¿no? Cuando un motor recién arranca se encuentra en un estado, más bien no se encuentra en un estado estable, porque cuando lo encendemos puede haber movimientos erráticos en cuestión de segundos, ¿no? Que simplemente hace como una aceleración, ese chispazo que da cuando prendemos ese motor. Pero cuando ya se calienta, entra en un estado como de operación normal, ¿sí? Entra en un estado estable. El estado estable es un concepto de equilibrio y corresponde a la llamada solución particular en lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ese
ese punto de estabilidad. Estadísticamente, un proceso estocástico o aleatorio es estacionario únicamente si su media y su varianza son constantes en el tiempo, y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solo de la distancia del rezago entre esos dos periodos y no del tiempo en el cual se calculó esa varianza, ¿no? Digamos que todos estos elementos de media, varianza y covarianza deben de ser constantes e independientes del tiempo, ¿no? Para que este proceso estocástico se considere como estacionario o como estable. Si una serie de tiempo es estacionaria, entonces su media, su varianza y su autocovarianza en los diferentes rezagos van a permanecer iguales sin importar el tiempo en el que se midan. Es lo mismo que les quería decir hace rato, ¿no? Es decir, pues van a ser invariantes con respecto al tiempo. Lo recalcamos para que quede bastante claro, ¿no? Entonces, la serie de tiempo estacionaria va a tender a regresar a su media, ¿sí? Y las fluctuaciones alrededor de esta tendrán una amplitud que generalmente es constante. ¿Sí? Un proceso estacionario no se desvía demasiado de su valor medio debido a que la varianza pues, es finita. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver la línea roja representa la media y podemos ver que los datos fluctúan alrededor de la misma, por lo tanto es una serie estacionaria, ¿no? Incluso podemos ver que su varianza pues es constante. Entonces es una serie estacionaria tanto en varianza como en media. ¿Sí? Bueno, a continuación podemos ver algunos ejemplos de series que son estacionarias o no estacionarias. La primera, les voy indicando con un cuadrito al cual nos estamos refiriendo. La primera, podemos ver que es estacionaria en varianza, pero no en media. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque varía, o bueno, estamos viendo que tiene como pequeñas variaciones, pero no varía alrededor de la media. Entonces se considera que esta serie es no estacionaria en media. Por lo tanto, es simplemente no estacionaria, ¿verdad? La siguiente es una serie estacionaria en media y en varianza, esta que tenemos acá, estacionaria en media y en varianza. Se parece mucho, como ustedes podrán ver, a la que vimos en la diapositiva anterior. Si nosotros trazamos su media por aquí, podemos ver que tiene una varianza constante que se distribuye alrededor de su media. Luego tenemos la estacionaria en media, pero no en varianza. ¿Sí? Vamos a colocar nuestra línea de media aquí y podemos ver que no se distribuye esta varianza de manera constante, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser estacionaria en media, pero no en varianza. Y probablemente, pues, lleguemos a la conclusión de que es una serie no estacionaria, pero eso ya lo veremos un poquito después. Y la última es una serie estacionaria en tendencia. Como ustedes pueden ver, tiene una tendencia constante, pero pues si nosotros trazáramos un medio, pues no es estacionaria, ¿no? Nada más es estacionaria en tendencia y probablemente sea una serie no estacionaria. Pero después vamos a determinar algunos parámetros para ver, además de este método gráfico, cómo podemos determinar la estacionalidad de una serie. Este es así como ejemplos de manera muy general y únicamente analizando la parte gráfica. Bueno, las series estocásticas, más bien la serie estocástica más aleatoria posible, es decir, más impredecible, la vamos a denominar ruido blanco. Y es fundamental para el modelaje de las demás series de tiempo. Formalmente se define el ruido blanco como un proceso estocástico o aleatorio independiente e idénticamente distribuido, donde usualmente, aunque no necesariamente, la media es igual a cero. Como ustedes podrán ver, aquí en esta serie que tenemos aquí, no podemos encontrar una media porque todos los datos son demasiado diferentes, es decir, todos los valores son aleatorios y diferentes entre sí. Se puede decir que este ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Una serie de tiempo generada por lanzamientos de un dado se puede considerar como serie de ruido blanco, ya que los lanzamientos van a ser independientes unos de otros y su probabilidad no va a cambiar. Sí, esto pensando puramente en un experimento de dados pues
totalmente normal, ¿no? Donde no hay dados cargados, donde no hay manipulación ni nada, se puede considerar una serie de ruido blanco, ¿no? Porque es meramente aleatorio y no se relaciona un lanzamiento de dados con el otro lanzamiento. Es decir, si yo lanzo un dado y me sale 5, no está nada relacionado con el siguiente lanzamiento que yo lance y me salga 2. No tiene absolutamente nada que ver el uno con el otro, ¿no? Entonces a esto se refiere justamente la parte del ruido blanco. El ruido blanco no es pronosticable a partir de su propio pasado, era lo que les mencionaba, aunque podría serlo a partir de otras variables, porque por definición cada observación es independiente de las demás. Afortunadamente, la mayoría de las series económicas no son ruido blanco y pueden ser al menos pronosticadas en algún grado o predichas a partir de su pasado. ¿Sí? Recordando en el modelo clásico de regresión lineal, vamos a pensar no sé si recuerdan aquella función, a ver, les voy a poner aquí el cuadrito para que no se me vayan perdiendo. Recordemos el modelo clásico de regresión lineal que se asemeja a esta ecuación que tenemos aquí. Y se supone que este término UT, en algunos casos CT o varía dependiendo de la literatura, va a ser nuestro término de error y ese va a ser el proceso de ruido blanco. Es decir, UT está independiente e idénticamente distribuido como una distribución normal con media cero y varianza constante. Es decir, es un proceso de ruido blanco dentro del modelo de regresión. Esta imagen que tenemos aquí, que vemos aquí, que quizás, bueno, ustedes ya no conocieron ese tipo de televisiones, pero anteriormente, cuando una televisión no agarraba, bueno, en las muy antiguas se veían más o menos estos patrones, ¿no? En esta imagen, en blanco y negro, esto es el ruido blanco, ya que los píxeles no guardan correlación entre sí y por lo tanto su densidad espectral de potencia es constante. Esto es así como lo determinan en algunas otras disciplinas, pero este proceso que ven ustedes aquí se conoce como proceso gaussiano de ruido blanco, es decir, que tiene correlación igual a cero e independencia matemática absoluta. Es decir, ninguno de estos puntitos se relaciona con otro puntito, ¿no? A esto se refiere. Bueno, entonces, una serie de tiempo no estacionaria, ya la vamos a, como tal, a definir dentro de los procesos estocásticos, vamos a tener los procesos no estacionarios. Una serie de tiempo no estacionaria tendrá una media que varía con el tiempo o una varianza que cambia con el tiempo o ambas, a diferencia de los que vimos que son estacionarios, ¿no? Los modelos de caminata aleatoria los vamos a encontrar en la literatura como MCA. Son ejemplos de procesos no estacionarios. En sesiones posteriores vamos a estar estudiando estos modelos, pero para poner el contexto podemos pensar que el término de caminata aleatoria a menudo se compara con el caminar de una persona alcoholizada. Al dejar, cuando sale de la cantina o del bar, el lugar que ustedes quieran ponerle, el alcohólico se mueve una distancia aleatoria, que sería en este caso UT, en el tiempo T, y continúa caminando de manera indefinida, ¿no? No sabe para dónde va caminando, con lo cual a la larga se va a alejar cada vez más pues del punto de donde salió, ¿no? Ya sea del bar o de la cantina, como ustedes le quieran llamar. Esto mismo pasa en diferentes series económicas. Yo sé que a lo mejor ustedes pensarán, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, este movimiento que realiza una persona de esta manera, lo tienen diferentes series de tiempo económicas, ¿no? Como podría ser el precio de las acciones, en algunos casos hasta el tipo de cambio, pero cuando es demasiado variable. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo posteriormente. Vamos a tener varios tipos de caminatas aleatorias. La caminata aleatoria sin desvío, que no tiene un término constante u ordenado al origen. No sé si ustedes recuerdan los modelos de regresión básicos. Hay algunos que tienen una C, una
o un alfa, ¿no? Lo tienen, o en este caso un delta, ¿no? Como lo podemos ver acá. Una serie sin desvío no lo tiene. ¿Qué significa esto? Que es una caminata aleatoria y U te va a ser nuestro ruido blanco. Esto lo que va a significar es que no tiene como una ordenada al origen, ¿sí? Es decir, no tiene un punto, un punto exacto de donde partió. Y por el otro lado vamos a tener lo que es una caminata aleatoria con desvío, que es la que tiene este término constante o este término delta, donde delta es el parámetro de desvío e indica que la serie se desvía hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Nos va a indicar como un punto de inicio y de ahí nos va a decir hacia dónde se desvía. Pero bueno, esto no se preocupen si no queda tan claro, lo vamos a ir explicando después. Esto es así como manera de introducción, nada más para que ustedes vean los diferentes tipos de procesos estocásticos que existen. Dentro de otro proceso estocástico vamos a tener el proceso de raíz unitaria. Una raíz unitaria, también esto no se preocupen, lo vamos a ver más adelante, pero a ver, vamos a tratar de entenderlo de manera como general. Un proceso estocástico de raíz unitaria es una característica que tienen aquellos procesos que evolucionan a través del tiempo y que pueden causar problemas de inferencia estadística en los modelos de series de tiempo. Un proceso estocástico lineal tiene una raíz unitaria, únicamente si el valor de la raíz de la ecuación característica es igual a 1. Y ustedes dirán, no entendí absolutamente nada. Ok. El valor de la raíz de la ecuación característica va a ser igual a a ver, lo vamos a ir indicando aquí, a esta letrita que tenemos aquí que se llama ρ. ¿Sí? Ese ρ va a ser el valor de la raíz de la ecuación característica. ¿Sí? Las ecuaciones características son temas un poco más complicados de estadística que ya verán en su momento. Pero bueno, vamos a definirlo así y ya después lo vemos más adelante para que no se me vayan a hacer bolas con esta parte. La ecuación característica únicamente nos va a dar este valor. Si tenemos que ese valor es igual a 1, el proceso va a ser no estacionario. Si las demás raíces de la ecuación característica se encuentran dentro del círculo unitario, es decir, tienen un valor absoluto menor a 1, entonces la primera diferencia del proceso es estacionaria. Yo sé que eso es demasiado complejo y no se entiende tan claramente. La ecuación característica, o ecuación también se conoce como ecuación auxiliar, es una ecuación algebraica de grado n, de la que depende la solución de una ecuación diferencial de orden n o una secuencia lineal recurrente dada. Sí, esto como les digo es un tema como más algebraico, pero bueno, al punto que quiero llegar es que las raíces características o raíces de la ecuación característica nos van a proporcionar información cualitativa sobre el comportamiento de la variable cuya evolución se describe mediante la ecuación dinámica. Es una ecuación en términos dinámicos y como les digo es un tanto compleja. Para una ecuación diferencial parametrizada en el tiempo, la evolución de la variable es estable. Aquí nada más estamos hablando de estabilidad o no estabilidad. Sí y solo si la parte real de cada raíz es negativa. Para las ecuaciones de diferencia hay estabilidad, sí y solo si el módulo o valor absoluto de cada raíz es menor que 1. Para ambos tipos de ecuaciones se producen fluctuaciones persistentes si hay menos de un par de raíces complejas. Un proceso estocástico de raíz unitaria parte de la idea de que se tiene una serie no estacionaria, es decir, un movimiento de caminata aleatoria. Entonces, volvemos a este término ρ, después de todo esto que les acabo de decir que es tan complejo, lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos avanzando. Entonces, si ρ es 1 o si ρ es igual a 1, tenemos lo que se conoce como problema de raíz unitaria. Es decir, enfrentamos una situación de no estacionariedad. Es decir, vamos a tener una ecuación que no es estable, ¿sí? Cuando ρ es igual a 1.
Ya sabemos que en este caso la varianza de YT es no estacionaria, ¿no? El nombre de raíz unitaria se debe a que pues ρ es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, los términos de no estacionalidad o caminata aleatoria, raíz unitaria y tendencia estocástica se consideran sinónimos. A ver, volvemos a decirlo. Una serie no estacionaria, una serie de caminata aleatoria, una serie de raíz unitaria o una serie de tendencia estocástica es exactamente lo mismo, son sinónimos. Se puede decir que son series no estacionarias o que simplemente no son estables, ¿no? Bueno, sin embargo, si ρ es menor que 1, es decir, si el valor absoluto de ρ es menor que 1, podemos demostrar que la serie de tiempo es estacionaria, ¿sí? De acuerdo con esta definición. Así en la práctica, pues es importante averiguar si la serie de tiempo tiene una raíz unitaria o no la tiene. Para saber si el modelo es de raíz unitaria, se hacen diferentes tests, ¿sí? Como el test de raíz unitaria, o el test de Dickey-Fuller, o el de Philip-Ferron, el de Sibot-Andrews, o bueno, hay un montón de test para saber si el modelo tiene o no tiene raíz unitaria y así poder determinar si es estacionario o no estacionario. Pero vamos a tomar totalmente una lección para explicar más a detalle todo esto. Bueno, si nos vamos con el siguiente proceso estocástico, vamos a encontrar los procesos estocásticos integrados. Los modelos de caminata aleatoria son un caso específico de una clase más general de procesos estocásticos conocidos como procesos integrados. En general, si una serie de tiempo, hablando de una serie de tiempo que es no estacionaria o no estable, y si esta serie de tiempo no estacionaria se debe de diferenciar de veces para hacerla estacionaria, decimos que la serie es integrada de grado D o integrada de orden D. Y si una serie de tiempo es estacionaria desde el principio, es decir, no requiere ningún grado de diferenciación, podemos decir que es integrada de orden 0 o de grado 0. Por lo tanto, los términos serie de tiempo estacionaria y serie de tiempo integrada de grado 0 van a entender la misma cosa, ¿sí? Cuando es estable o es estacionaria o es integrada de grado 0, se entiende lo mismo, ¿no? Son sinónimos. La mayoría de las series de tiempo económicas normalmente o naturalmente llegan a ser integradas de grado 1. Es decir, por lo general se pasan de ser no estacionarias a estacionarias después de que se realiza una primera diferencia, pero no es en todos los casos. Es en general la mayoría de las series, pero no todas las series son así. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos aquí, podemos ver la serie poblacional que es considerada como estacionaria. Esta primera serie es nuestra serie original y es considerada, perdón, como no estacionaria, perdón. Lo que significa que es sin media ni varianza constante. Aquí la podemos ver, no es estacionaria. Si nosotros trazamos nuestra media, si ustedes quieren trazar la media por aquí, pues vemos que pues, para nada se distribuye normalmente alrededor de la media y la varianza pues tampoco va a ser muy constante. Entonces, cuando hacemos la primera diferencia, que sería esta, o la diferenciamos en orden 1 o una vez, podemos trazar nuestra media aquí y vemos que aún así no presenta estacionalidad ni en media ni en varianza. Podemos ver que varía un poquito más, pero no se corrige la parte de la no estacionariedad. Sin embargo, cuando diferenciamos por segunda vez, podemos trazar aquí una media y vemos que ya se nos está volviendo estacionaria. Entonces podemos ver cierta estacionalidad en media y quizás tal vez en varianza, ¿no? Siempre partiendo de que es un proceso estocástico no estacionario o caminata aleatoria, que sería este. Entonces, después de dos diferencias, podemos ver que se nos vuelve estacionaria. En este caso, este sería un proceso integrado de grado 2, ¿sí? Bueno, entonces, ya para finalizar un poco, vamos a tener también lo que son los fenómenos de regresión espuria. Una relación espuria es una relación existente entre dos variables que estadísticamente se asocian, pero que en realidad no tienen ningún vínculo. Esto es muy común que pase, ¿no?
Una manera de ejemplificar esto de forma simple suponga que usted tiene una serie de tiempo que mide las ventas de chamarras en temporada de invierno. Vamos a determinar estas chamarras como YT. Suponga que tenemos otra serie que va a medir la cantidad de personas que se resfrían y eso va a ser XT. Ambas series, tanto la venta de chamarras invernales como las personas que se resfrían, aumentan en temporada de invierno y disminuyen en temporada de primavera. Si nosotros analizamos estas dos series simplemente bajo esos dos supuestos, podemos suponer que la venta de chamarras aumenta los resfriados, ¿sí? Es decir, que cuando aumentan la venta de chamarras también van a aumentar los resfriados. Y el determinar o el hacer esta aseveración de que la venta de chamarras va a ser o va a tener influencia sobre el aumento de los resfriados sería estadísticamente significativo, porque ambas series van aumentando en la temporada de invierno y disminuyendo en la temporada de primavera, lo cual por supuesto es una relación espuria, ¿sí? Aunque resulta drástico, este ejemplo es como el recordatorio de que debemos de tener mucho cuidado al llevar a cabo un análisis de regresión basado en series de tiempo que exhiban tendencias estocásticas, porque a veces podemos llegar a conclusiones que no son tan correctas. Así que tenemos que tomar muchas precauciones al interpretar los resultados de lo que tenemos en una regresión. Bueno, entonces este fue el tema sobre los diferentes procesos estocásticos que existen y posteriormente veremos a detalle más sobre las series estacionarias y no estacionarias y aprenderemos algunos de los elementos básicos para analizar una serie de tiempo. Al final de esta lección van a encontrar también algunas actividades seleccionadas para reforzar este tema, ¿sí? Que pues ustedes lo van a tener a manera de tarea, ¿no? Bueno, pues esto fue todo por la lección de hoy. Les agradezco mucho que hayan visto este video y pues nos vemos en las siguientes lecciones. Denle like y cuídense. Bye.